Buenos días con todos. En este video vamos a exponer sobre la cristología, la eclesiología, la opción preferencial por los pobres, los 4 últimos documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el futuro de la teología latinoamericana y acabaremos con el aporte del Papa Francisco. En efecto, la cristología de la teología latinoamericana tiene por meta de contar la historia de Jesús, el plan de Dios realizado por Jesús en la realidad de pobreza humana. Es decir, la cristología de la teología de liberación se enfoca sobre Jesucristo histórico, que es diferente de Jesucristo de la fe, que realizó el reino de Dios en la tierra. Cristo tuvo una sola misión. Jesús proclamó e hizo presente el reino de Dios en la tierra. Esa cristología enfatiza también sobre el seguimiento de Jesús, es decir, practicar, imitar la manera de vivir de Jesucristo. Esta imitación trae la libertad, el juicio y la salvación. Dios es concebido bajo 2 paradojas, por ejemplo, Dios de la historia y Dios de la más profunda intimidad, Dios trascendente y Dios cercano que se preocupa de nosotros, Dios inminente y Dios trascendente a la vez, Dios de la historia pasada y Dios de la esperanza definitiva, Dios Padre universal y Dios que opta preferencialmente por algunos. Tratando sobre la eclesiología, la teología de liberación entiende la Iglesia en 3 principios. Primero, la Iglesia debe ser comprendida en relación con el mundo. Segundo, la Iglesia no es el centro del mundo, sino fue fundada para continuar la misión de Cristo. Tercero, la Iglesia tiene un rol en la emancipación social de los pobres y los marginados. Además, entiende la Iglesia como sacramento con dimensión profética, es decir, la Iglesia debe ser instrumento de la iniciativa de Dios en el mundo, debe engendrar contacto con Dios, debe juzgar la categoría del pecado en el mundo y debe alimentar y sostener la fe, etc. ¿Qué es la comunidad eclesial de base? Por Medellín, la comunidad eclesial de base es una nueva manera de vivir la Iglesia, manera que los laicos pueden participar activamente a la Iglesia, comunidad local y ambiental que corresponde a su realidad. Es la comunidad que brota de los laicos como protagonistas de la Iglesia, en comunión y participación, no en contradicción con la jerarquía. En la teología de liberación, la opción preferencial por los pobres es una de temas sobresalientes. Tiene su origen y su fundamento en la Biblia. Preocupación de Dios por los pobres. La opción preferencial es el hecho que Dios, nuestro Creador, ha elegido los pobres, los marginados, los abandonados dentro de los hombres como preferencia suya. La opción preferencial por los pobres es la búsqueda de la justicia e igualdad entre los pueblos. Como lo hemos dicho anteriormente, la Iglesia tiene un rol en la emancipación social de los pobres y marginados. Consciente de la situación social y luego de analizar la relación entre fe y justicia y el pecado social, la Iglesia latinoamericana se reunió a través de muchas conferencias para denunciar la injusticia y la violencia institucionalizada. Aquí resaltaremos 3 conclusiones de estas 4 conferencias desde Medellín hasta Aparecida. Primera, la preocupación por la persona humana, para que alcance su plena realización y desarrollo en Cristo Jesús desde su realidad concreta, histórica, con una marcada opción preferencial por los más pobres y excluidos. Segunda, se constata un impulso renovado por la evangelización de América Latina. De aquí que se habla de evangelizar con nueva forma, con nuevo método y ahora de revisar las estructuras que dificultan el anuncio para deshacerse de ella.
En el tema de la evangelización, María es presentada como la educadora de la fe, la que nos guía en el anuncio del Evangelio. Tercera, la conciencia de una radical necesidad de liberación, tanto del pecado como de sus esclavitudes. Es necesario reconocer que nos hace falta convertirnos para vivir la verdadera paz que trae Jesucristo, paz que es fruto de amor, del perdón, de la reconciliación con Dios y con los demás. La meta es llegar a vivir en plena comunión con Dios. ¿Qué futuro tiene la teología latinoamericana? Como lo sabemos, la teología está al servicio de la Iglesia, un intento de reflexión sobre la realidad. Y como la realidad cambia, la teología de liberación debe también actualizarse y estar en diálogo con el mundo de hoy. El futuro de la teología de liberación tiene una actualidad extraordinaria cuanto a la formulación de la opción por los pobres, núcleo de la convicción mística y teológica de esta teología. La opción preferencial por los pobres es la gran contribución fundamental de la teología de liberación a la Iglesia universal. Hoy, la razón de ser de teología de liberación es inquietar sobre la realidad de los marginalizados, entendida como una apertura reflexiva y crítica al actuar humano contemporáneo, especialmente aquel de quien padecen algún tipo de discriminación e inclusión. Nuestro mundo necesita de manera urgente una ética de solidaridad, desarrollar el mundo pensando a todos los grupos sociales. De este modo, la teología como instrumento de Dios es invitado para anunciar la esperanza, a predicar a Dios del amor, a Dios de alegría. Entonces, ¿cuál es el aporte del Papa Francisco en la Iglesia hoy? Desde su elección como vicario de Cristo, Mario Bergoglio quiere una iglesia pobre para los pobres. Una iglesia pobre es la que testimonia con la sencillez, la independencia cuanto a los bienes materiales. Una iglesia que vive transparente e independiente frente al dinero. La iglesia pobre es también tener preferencia por los pobres, tener lo mismo sentimiento de Jesucristo, sentir y ver al prójimo como Cristo. El Papa quiere también la iglesia en salida y misionera. La iglesia en salida asume este dinamismo misionero para llegar a todos sin excepciones. Se trata de llegar a la periferia existencial. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primarían, que involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Es una iglesia con las puertas abiertas en la que todos pueden participar y todos están llamados a integrar la comunidad. La iglesia no es una aduana, es la casa paterna, donde hay lugar para cada uno con su vida a cuesta. Por eso, la misión hoy nos exige una conversión pastoral desde los obispos hasta lo laico. Viendo los cambios que está realizando nuestro planeta, el Papa Francisco grita al socorro de nuestra casa común. Proteger la naturaleza es proteger todo el género humano y todas las especies. Hoy y adelante estamos advertidos a usar racionalmente la tierra, no despojarla, pensando a las futuras generaciones. Asimismo, el Papa habla también de una iglesia sinodal, una iglesia que camina juntos, una iglesia en comunión, una iglesia dialogal y consensual. La sinodalidad empieza con una actitud de escucha, pero escuchar es más que oír. Para Francisco, la iglesia somos todos. En cuantos bautizados, somos santo pueblo fiel de Dios. Gracias, hermano, por escucharnos y gracias por compartir este video con tus vecinos, con tus contactos. Gracias.